Mi novia tenía una vida secreta que me destruyó, y me convirtió en otro hombre. La conocí en la parada del autobús, bajo una lluvia que parecía no querer perdonarnos la vida. Ella estaba empapada, sin paraguas, con una bolsa de supermercado rota entre las manos. Me acerqué para ofrecerle el mío. Sus ojos, grises, como cenizas apagadas, me miraron como si llevaran siglos esperando que alguien nos notara. Desde ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar, pero jamás imaginé que se convertiría en una pesadilla tan perfecta, tan bien tejida, que ni en mis peores noches de insomnio habría podido imaginarla. Se llamaba Lía, y su voz era suave, como una trampa disfrazada de caricia. Era una mezcla de fragilidad y misterio, como si cada palabra suya ocultara algo que ni ella misma se atrevía a decir. Me pidió mi número. Me lo pidió ella. ¿Quién soy yo para negarle algo a una mujer así? Empezamos a vernos casi a diario. Lía no tenía redes sociales, no usaba WhatsApp, no le gustaban las fotos. No me gusta dejar huellas digitales, decía. Me parecía curioso, pero también intrigante. Era de esas personas que parecen vivir en el margen del mundo moderno. Me hacía sentir como si estuviéramos dentro de una película antigua, con citas a escondidas, llamadas desde teléfonos públicos, cartas escritas a mano. Yo, un tipo común, con un trabajo aburrido y una rutina que me estaba matando, me sentía vivo por primera vez. Ella me contaba muy poco de su vida, decía que vivía con una tía enferma, que trabajaba de noche en una bodega, que no tenía amigos. Pero su forma de abrazarme, de besarme, de mirarme, me hacía olvidarlo todo. Lía era mi escape. O eso creía. Una noche me dijo que tenía que irse del país. Algo sobre problemas familiares, sobre una deuda que no podía explicar. Me rogó que no le hiciera preguntas, que solo confiara. Yo estaba tan embobado que le ofrecí mi tarjeta, mis ahorros, incluso le dije que si era necesario podía casarme con ella para que se quedara. Lía lloró. Me besó como si fuera la última vez. Y desapareció. Una semana. 2. Silencio. Llamadas que no respondía. Hasta que un día recibí un mensaje desde un número desconocido: no me busques. Es mejor así. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Pero no sabía que lo peor apenas estaba empezando. Comencé a investigar. Fui a la supuesta bodega donde trabajaba, nunca había trabajado allí. Busqué su dirección, no existía. Fui a la policía, incluso pensando que quizás estaba en peligro. Me miraron con lástima. Señor, esto pasa más seguido de lo que cree. Probablemente fue una estafadora. Esa palabra me dejó helado. Estafadora. No, imposible. Lía me amaba. Lía no me haría eso. Me aferré a esa idea con una desesperación patética. Hasta que una noche recibí una llamada. Una voz masculina. ¿Eres tú el novio de Lía? Respondí con el alma en un hilo. Hermano, tú también caíste. Somos varios. El suelo se me fue. Me temblaron las manos. Me senté en el piso. ¿Qué significaba eso? El tipo se llamaba Alan. Me explicó que había conocido a Lía hacía 6 meses. Que lo enamoró, le pidió ayuda, le sacó dinero, y desapareció. Luego, por casualidad, encontró mi nombre en una libreta que ella había olvidado en su casa. Me costó encontrarte, pero tenía que advertirte. Me mostró fotos. Videos. Lía con él. Lía riendo. Lía en su cama. El mismo abrazo. Las mismas palabras. Copiadas. Replicadas. Como una obra teatral perfectamente ensayada. Sentí asco, rabia, ganas de gritar, de romper todo. Pero sobre todo, vergüenza. ¿Cómo no lo vi? Días después me uní a un grupo de otros novios de Lía. Éramos 5. 5 tipos distintos, en diferentes ciudades. Todos caímos. Todos habíamos dado algo: dinero, pertenencias, tiempo. Uno incluso pidió un préstamo. Otro vendió su carro.
Nadie sabía quién era realmente Lía. Ni siquiera su verdadero nombre. Pero uno de nosotros, el más obsesivo, comenzó a tirar del hilo. Investigó cámaras, rastreó movimientos bancarios, revisó cada pista. Y un día encontró algo, una mujer idéntica a Lía, en una cuenta de Instagram privada, con otro nombre. Diferente estilo, pero la misma sonrisa. Se llama Camila en esta cuenta, nos dijo. Y al parecer, vivía en un penthouse en Polanco. Nos reunimos. Queríamos enfrentarla. Saber la verdad. O al menos entender. Nos citamos todos en la misma ciudad. Alquilamos una van. Esperamos fuera de ese edificio durante horas. Y entonces la vimos. Era ella. Pero distinta. Ropa cara, peinado nuevo, acompañada de un hombre mayor. Entraban riendo. Parecían una pareja feliz. Alan quiso correr hacia ella, pero lo detuvimos. No aquí. No ahora. Si lo hacemos, lo haremos bien. Decidimos seguirla por unos días. Saber su rutina. Y en ese proceso descubrimos algo más, ese hombre con el que vivía, era un político. Un diputado. Casado. Con familia. Y sí, también estaba siendo engañado. Ahí fue cuando la idea se nos metió en la sangre como veneno, si ella había jugado con todos, si había destruido nuestras vidas, entonces íbamos a devolverle el golpe. Planeamos algo. No para hacerle daño físico. No. Algo peor. Algo que le doliera donde más le duele a alguien como ella, su imagen, su poder, su manipulación. Grabamos videos. Reunimos testimonios. Documentamos todo. Y creamos una cuenta anónima donde expusimos la historia, los novios de Lía. En 48 horas, se hizo viral. Cientos de miles de vistas. Comentarios. Denuncias. Personas que también decían haberla visto. Otras víctimas comenzaron a salir. Era una red. Un patrón. Un monstruo perfectamente entrenado. Y ahí, cuando ella por fin apareció en el radar público, cuando comenzaron a lloverle preguntas, amenazas, rechazos, nos escribió. ¿Qué han hecho? Van a arruinarme. No respondió ninguno de nuestros mensajes por semanas, y de repente, ahora sí quería hablar. Nos citó. En un café. A todos. La misma mujer que nos había destruido emocionalmente, ahora nos miraba con miedo. Por primera vez, no sonreía. Estaba pálida. Descompuesta. No tienen idea de con quién se metieron. Dijo esas palabras como si tuviera detrás a alguien más grande, más peligroso. Pero esta vez, el miedo no lo teníamos nosotros. Uno de los chicos grabó toda la conversación. Lía, o Camila, o como se llame, confesó todo. Cómo escogía a sus víctimas. Cómo sabía qué decir. Cómo se inventaba enfermedades, tragedias, muertes. Cómo manipulaba sin culpa. No era personal, dijo. Era un modo de sobrevivir. ¿Sobrevivir, a costa de qué? ¿De cuántos? Se quebró. Lloró. Pero nadie la consoló. Ya no éramos sus víctimas. Ahora éramos testigos. Y queríamos justicia. Pero lo que no sabíamos, era que eso apenas era el principio. Esa noche, uno de los chicos, el más callado del grupo, desapareció. Su celular fue encontrado en una banca. Y horas después, su casa fue incendiada. No hubo muertos. Pero fue una advertencia. Clara. Aterradora. Alguien más estaba detrás. Alguien que no quería que esa historia siguiera saliendo a la luz. Y fue ahí donde entendí, que esta historia no era sobre una estafadora. Era sobre algo más grande. Una red. Una estructura. Un juego de poder. Donde Lía era solo la cara más visible. Y nosotros, solo los primeros en hablar. El incendio no fue casualidad. Todos lo supimos en cuanto vimos las cenizas. El cuerpo de Héctor no estaba entre los escombros,
pero su desaparición fue como una sentencia para los demás. De repente, ese juego de venganza, esa cruzada emocional que habíamos construido contra Lia, se convirtió en una guerra mucho más peligrosa. Ya no estábamos enfrentando solo a una mujer astuta. Estábamos tocando los nervios de una red más grande, más profunda y más sucia de lo que jamás imaginamos. Las autoridades no quisieron meterse. No había pruebas. No había cadáver. Solo sospechas. Tal vez solo huyó, dijeron. Pero nosotros sabíamos que Héctor no huía. Él enfrentaba. Él grababa. Él quería la verdad. Y ahora estaba desaparecido. Intentamos desaparecer la cuenta de los novios de Lia, pero era tarde. Ya se había viralizado. Ya había sido replicada, compartida, guardada por miles. La historia estaba allá afuera, viva. Cada día aparecían más mensajes de otras personas contando que también habían sido víctimas de una mujer parecida, con nombres distintos, ciudades distintas, pero los mismos ojos. Todo apuntaba a que no era una sola mujer. Era una estructura. Una maquinaria de seducción y destrucción diseñada para estafar, manipular y desaparecer sin dejar huella. Y detrás de esa estructura, alguien estaba moviendo los hilos. Alan fue el primero en decirlo en voz alta: tenemos que investigar a ese político. El tipo con el que vive Lia. Al principio nos pareció una locura, pero tenía sentido. ¿Quién más tendría el poder para encubrirla, protegerla, desaparecer a alguien sin dejar rastro? Buscamos su nombre, su carrera, sus vínculos. Todo parecía limpio. Demasiado limpio. Como si alguien se hubiera encargado de borrar cualquier grieta, cualquier mancha. Pero en un rincón olvidado de Internet, en un blog antiguo que apenas funcionaba, encontramos una pista, una nota vieja, de hace años, donde lo mencionaban en un escándalo de trata de personas que fue cerrado por falta de pruebas. Ese fue el punto de quiebre. Ya no era una suposición. Era real. Nos dimos cuenta de que habíamos abierto la caja de Pandora. Lo que empezó como una historia de corazones rotos ahora era una investigación sin protección. Éramos solo 5 tipos comunes enfrentando a un monstruo institucional. Queríamos detenernos. Algunos lo dijeron: esto ya no es personal. Pero entonces recibimos un correo anónimo, sin nombre, sin firma, solo un video adjunto. Lo abrimos con las manos temblando.